En el video de hoy te voy a mostrar cómo utilizo este accesorio del Dyson, que no entiendo por qué nadie habla de él, si este es el accesorio que a mí realmente me cambió la vida y el accesorio por el que yo creo que sí vale la pena comprar. Yo tengo muchísimo pelo, ondulado y además largo. Y con este accesorio de acá logro pasar de recién salida de la ducha a pelo perfecto en tan solo 15 minutos, porque resulta que con este accesorio no solamente puedo peinar mi pelo liso, sino que también le puedo dar un poquito de forma, y ese es el peinado que te voy a enseñar a hacer hoy, y es el peinado que hago básicamente todos los días y cada vez que me lavo el pelo. Estos son los productos que voy a utilizar antes de peinarme. Aplico todos los productos y luego me aseguro de desenredar muy bien el pelo porque no quiero ir a jalarlo cuando esté aplicando calor. Una cosa que tienes que tener en cuenta y es muy importante es el estado del pelo. No puede estar ni muy mojado ni muy seco, especialmente si tienes el pelo con texturas. Si empiezas a secar desde que ya está muy seco, va a ser mucho más difícil llegar al resultado que quieres. Así que lo primero que voy a hacer es cambiar de boquilla. Voy a utilizar la de secador y voy a quitar un poco de humedad hasta tener el resultado que quiero para poder empezar. Quieres que todavía esté húmedo, pero que no esté manchándote la camisa de agua. Esa es una buena medida para saber que ya está en el punto correcto. El flequillo lo seco con el cepillo redondo, pero lo incluí en este tutorial para hacer el peinado completo. Separo el flequillo del resto del pelo y luego lo divido en dos para secarlo, la parte de arriba y la parte de abajo. Cambio la boquilla a el cepillo redondo y empiezo a secar para todos los lados, pasando el cepillo por arriba, por abajo, hasta que está el pelo completamente seco. Y ya en la última pasada lo enrollo hacia arriba y luego le doy un shot de aire frío antes de soltarlo. Lo peino con los dedos y así quedas. Luego repito lo mismo con la otra sección. Seco para todos los lados hasta que el pelo está completamente seco y para finalizar lo enrollo y le doy un shot de aire frío y luego lo peino con los dedos. Hago el flequillo primero porque no quiero que se vaya a secar solo y que después me quede una textura difícil de quitar. Ahora sí vamos a empezar con el resto del pelo. Suelto todo y lo separo en dos secciones, la parte de arriba y la parte de abajo. Voy a trabajar primero con la parte de abajo y lo que hago es dividirla por la mitad y desenredar muy bien el pelo porque ahora vamos a utilizar la boquilla del cepillo plano. Si tú tienes el pelo muy grueso, te recomiendo que utilices esta en vez de la que tiene los punticos. Lo que sigue es muy sencillo, vas a empezar simplemente a peinar tu pelo y asegúrate que pasas el cepillo por debajo, por encima, no lo tienes que pasar muy rápido. Obviamente este video está un poquito acelerado, pero intenta pasarla un poquito lento, no lo vayas a dejar en un solo lugar, pero sí un poquito lento y asegúrate de que estás dividiendo el pelo y trabajando en toda la sección. Cuando ya está el pelo seco, me concentro en la punta. Hago un movimiento hacia afuera intentando mantener la tensión sosteniendo la punta del pelo. Todo esto lo hago con aire caliente y con máxima potencia. Luego secciono la capa de arriba para enfocarme en la raíz. Voy a pasar el cepillo desde abajo para dar volumen en la raíz y desde arriba para quitar el frizz. Esto me va a asegurar que el pelo quede muy seco desde la raíz hasta la punta. Pero tampoco quieres sobresecar el pelo. Vas a ver que utilizando esta herramienta todo va a ser muchísimo más rápido. Entonces no te sorprendas si en muy poco tiempo ya está toda la sección lista. Cuando ya está el pelo seco, vas a poner el aire frío y vas a pasar el cepillo de la misma manera peinando toda la sección con aire frío. Y luego vas a finalizar las puntas también con el shot de aire frío haciendo el mismo movimiento hacia afuera. Luego vas a repetir exactamente los mismos pasos en la otra mitad. Ya cuando está todo seco, finalizas las puntas hacia adentro. Una vez hayamos terminado con la sección de abajo, vas a soltar la parte de arriba. Vamos a dividirla por la mitad y vamos a repetir los mismos pasos. Primero la desenredas súper bien para que no vayas a tener ningún nudo cuando estés aplicando calor. Luego pasamos el cepillo por todas partes, pero esta vez nos enfocamos en que el cepillo esté desde arriba. Sí puedes pasarlo por abajo, pero quieres finalizar siempre con el cepillo arriba para que no haya mucho frizz. Y las puntas las vas a intentar hacer siempre hacia adentro. Cuando ya esté el pelo seco, vas a poner el shot de aire frío y vas a finalizar las puntas y toda la sección con aire frío. Y luego vas a repetir exactamente los mismos pasos en la otra mitad.
Cuando estés trabajando esta sección de arriba, asegúrate de siempre poner las puntas hacia adentro. Luego puedes soltar el resto del pelo y pasar tus dedos para que se integre todo. Aquí básicamente el peinado está casi listo, pero si lo miras desde atrás te vas a dar cuenta que de pronto en la coronilla todavía falta un poquito. Así que juntas todo el pelo y vas a pasar desde arriba el cepillo peinándolo en la coronilla hacia atrás. A mí me encanta separar este pedacito de pelo y peinarlo desde abajo para generar un poquito de volumen en esta área que me parece que se ve súper bonito. Es súper fácil, súper rápido de hacer, pero este detalle va a hacer toda la diferencia. Una vez hayas hecho eso, puedes simplemente poner la boquilla del secador y darle un shot de aire frío a todo el pelo. Y ya para terminar el peinado, lo que hago es retocar el flequillo. Vuelvo a poner el cepillo redondo, separo un poquito el flequillo sin mucho cuidado y paso el cepillo hacia adelante para darle un poquito de forma otra vez. Repito lo mismo en la otra mitad y luego lo peino con mis dedos. Para finalizar el peinado utilizo un aceite o este serum que es como un aceite y lo pongo en las puntas. Esto hace que el pelo se vea súper brillante y lo protege contra la humedad. Y ya para finalizar el flequillo y que me dure así con esta forma todo el día, lo que hago es aplicar un poquito de hairspray de laca y le doy la forma que quiero con los dedos hasta que se seca del todo. Así es como queda el peinado justo después de terminarlo, pero lo que me gusta es, como puedes ver, después de hacer esto, puedo meterme el pelo detrás de las orejas, cambiar mi peinado, pero si con los dedos lo vuelvo a sacar, él como que vuelve a tomar la forma en la que lo puse antes. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta o si quieres saber algo más con respecto al Dyson, déjamelo saber en los comentarios y no se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, Lin!